Yo soy Carla Patricia Solís Divildox, consejera electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado de San Luis Potosí. El día de hoy tenemos el acompañamiento de una gran profesionista, persona, mamá, dedicadísima y aparte de todo, doctora Urenda Keletsu Navarro Sánchez. Muchísimas gracias por estar con nosotros, darnos este tiempo de poder tener una plática contigo. Muchas gracias, Carla, muchas gracias al Consejo y desde luego también al Observatorio, a las colegas que han impulsado la posibilidad de que ahora también estés tú al frente de este espacio que es importante. Sí, pues bueno, vamos a entrar en materia y les quiero platicar una breve semblanza de la doctora Urenda. Dentro de toda su trayectoria, que aunque es también una persona muy joven, pues es una persona que ha picado piedra desde hace tiempo, pero además se ha preparado, pero además ha luchado, ha defendido. Y dentro de toda su preparación les platico que ella es una reconocida abogada, historiadora y activista mexicana, apasionada en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Es investigadora de tiempo completo en la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Su área de trabajo son los derechos humanos de las mujeres, corporeidades, derechos sexuales, autonomía, género y territorios. Es feminista, con gran reconocimiento público en los ámbitos académico, político y social. Cuenta con amplia experiencia en acompañamiento de casos de litigio estratégico y en incidencia política. Fue designada defensora de los derechos universitarios y actualmente es titular de la Abogacía General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, siendo la primera mujer en ocupar este puesto en los primeros 100 años de autonomía de la universidad. Un gran aplauso. Muchas gracias. Sí, la verdad es que es un placer enorme, uno como mujer, otro como egresada de la Universidad Autónoma, pues que en estos espacios tengamos por primera vez a una mujer al frente de la abogacía de la universidad. Aparte ya sumamente necesario, ¿no? Así es, Carla, pues creo que justamente de eso se trata, de que las mujeres vayamos ocupando espacios en la vida pública. La universidad es una institución pública de educación superior que además, huelga decir, como institución corporativa en su historia, regularmente no ha tenido a mujeres en los espacios de toma de decisión. Estos cambios se han ido dando más bien paulatinamente y el hecho de que poco a poco en las posiciones más importantes de esta universidad vayamos ocupando las mujeres es significativo para abrirle brecha a las que vienen detrás de nosotras. Oye, y entre todo este andar y en toda tu preparación y en todo lo que has hecho, tanto en la universidad como en el activismo, como en la Defensoría de Derechos Humanos, ¿tú a qué te has enfrentado o qué situaciones has tenido tú que en este andar has visto o que ha influido para poder construir tu proceso en la participación en esta vida pública? Yo destacaría como dos aspectos que me parece que son fundamentales. Por un lado, las resistencias, porque es algo con lo que constantemente me he enfrentado a lo largo de mi vida. Cuando una se posiciona primeramente como feminista, pero también como mujer en el espacio público, quizá uno de los primeros obstáculos a los que te enfrentas es al que se estigmatice lo que piensas hacer o desde dónde te estás enunciando. Y esa enunciación evidentemente genera molestia o genera, como lo explicaba al inicio, resistencia a lo que una propone. Entonces, tanto a lo largo de mi formación como también en mi vida profesional, ese componente ha estado presente, es decir, cuando hay el señalamiento de que es activista y además es feminista, hay una suerte como de miedo o un halo incluso que pareciera que embiste todo lo que hago, que le genera a las personas que en su momento, cuando por ejemplo yo estaba de profesora investigadora, actividad que yo proponía era actividad que se cuestionaba, primeramente su viabilidad y segundo que no estuviera yo convocando a que se hubiera una organización de mujeres. Y me parece que por eso lo decía, orientada en dos sentidos, porque efectivamente sí convocábamos a que más mujeres participaran. De hecho, conjunto con otros de mis colegas, impulsamos por primera ocasión en toda la universidad un seminario de feminismos y derecho que considero que es pionero y semillero de formación política de muchas mujeres en este estado. Y ese seminario era visto con desdén y con preocupación,
con preocupación precisamente en el sentido de lo que comentaba, de que se volvió un espacio de articulación de las mujeres y que esas mujeres que participaron inicialmente en ese seminario posteriormente se trasladaron a la organización. Y esa es quizá una de las cosas que a mí me ha generado un mayor compromiso en la participación política, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo, que es la formación política de las mujeres. Considero que no puede haber participación política de las mujeres si no hay formación. Y la formación es necesaria para tener conciencia, para construir una agenda, para saber cómo colaborar y transitar en espacios de manera colaborativa y no reproducir las prácticas que el patriarcado hace dentro de la política, que es generar más bien procesos de desarticulación y de jerarquización en donde solamente llegan algunos y es una base electoral la que es usada consecuentemente por los mismos actores. Creo que precisamente la formación política de las mujeres desde los feminismos nos permite entender que las plataformas políticas que nosotros construimos desde esta formación se piensan de otra manera, se piensan abriendo espacios para que las demás también lleguen, y eso es lo que yo pienso al ocupar, por ejemplo, esta silla, como tú bien lo mencionabas, a 100 años de autonomía de esta universidad. No es el hecho de que llegue, sino la posibilidad de que a partir de que yo llegue, lleguen otras mujeres detrás de mí y tengan menos obstáculos de los que yo he tenido para ocupar la silla que hoy ocupo. ¿Por qué? Pues porque se cuestiona si podemos o tenemos o no la capacidad de ocupar los espacios, porque podemos tener incluso una mayor formación que el resto de nuestros compañeros en la toma de decisiones, pero se nos cuestiona más, porque a nosotras el ser asertivas o el ser contundentes en el ámbito político más bien se considera un defecto y no una virtud, cuando a los hombres tener esas cualidades se les considera un acierto y es al contrario bien visto para el desarrollo de sus trayectorias políticas. Y considero que a veces nos toca a algunas en ese sentido ser muy conscientes de que ser punta de lanza en ese tenor pues implica también resistir las ofensivas, resistir las violencias, pero insistiendo en que se trata de abrirle a las que vienen atrás, de no ocupar los espacios solamente para beneficio de una. Oye, escuchándote, me pongo a pensar y digo, qué importante y qué cierto es además este empujón que luego necesitamos las mujeres en esta formación y que no es tan fácil acceder además, ¿no? Y que este seminario y esta parte, este inicio para poder darle una preparación o darnos preparación a las mujeres para poder pretender en algún momento acceder a alguna cuestión política. Y no me refiero únicamente a participaciones dentro de partidos, sino a un espacio de una toma de decisiones. Qué difícil es, ¿no? Qué difícil es ese andar. Y sí es un orgullo muy grande y de haber una lucha tremenda el que personas, mujeres como tú, estén ocupando espacios y que, bien lo dices, es el inicio para abrir el camino para las mujeres que venimos o vienen atrás buscando también una oportunidad, ¿no? Para impulsar. Y lo maravilloso además es que personas como ustedes, con parte de la universidad, pues son aliados estratégicos, son instituciones aliadas que tenemos en el observatorio para poder dar a conocer todas estas herramientas que las mujeres tenemos, ¿sí? Todas estas formas de preparación, todas estas, ya sea a través de cursos, seminarios, talleres, acercamientos, simplemente una orientación, ¿sí? Que de pronto no la tenemos a primera mano, de decir, oye, pues es que yo quiero, ¿para dónde voy? Oye, es que yo quiero, pero ¿cómo le hago? Si siempre venimos escuchando, no, no vas a poder, no, no vas a llegar, no, es muy difícil, no, espérate, porque todavía no, ay, sí, pues son cosas de mujeres, ¿no? O sea, ay, sí, de seguro ya van a hacer un alboroto, o sea, todas estas cuestiones que luego a muchas sí nos dan para abajo y no nos permiten sacar todo lo que traemos para poder compartir, ¿no? Y creo que esto que tú mencionas es fundamental porque precisamente la participación tiene que leerse en ese doble sentido. Una, que quiénes son quienes accedemos a la participación, digamos, lo más formal. Ciertamente hay quienes han señalado que un espacio de formación de la participación política de las mujeres es la universidad, pero tendríamos que tomar en cuenta que no es el espacio de todas las mujeres y por eso tenemos que ver la participación en esos otros dos niveles que tú bien lo señalabas. Por un lado, donde están las demás mujeres, que no son las mujeres que acceden al espacio universitario, que pueden tener
acceso a la formación, como en este caso que yo compartí hace un momento, de un seminario que se da como semillero en la universidad, pero que también tenemos que llevar esas herramientas de formación a los otros espacios, y que cuando me refiero a un segundo nivel, no solamente es de llevarlo a esos otros espacios y esas otras mujeres, sino cómo generamos a través de ellos, a través de esa formación, condiciones para que reiteradamente sigan confluyendo y sigan cohesionándose colectivamente. Y yo considero que una de las rutas que ustedes atinadamente han trazado como consejo es generar espacios de articulación. Ese es el segundo nivel al que me refiero. No basta la participación si la participación no se da en un nivel colectivo que articule, y que articule permitiendo un encuentro para la construcción, como lo he dicho, de agendas. La formación política es fundamental por eso, tanto si es en el espacio universitario como un espacio, digámoslo, natural, y lo entrecomillo, o social más bien dicho, para la construcción de liderazgos políticos o de participación política, pero también estos otros escenarios en donde están las otras mujeres en plural, con condiciones distintas, que también tenemos que acercar esas herramientas, y que son o se vuelven espacios de formación informal, pero que son necesarios si es que queremos que haya una mayor confluencia de ellas, una mayor apertura también a su incidencia, porque no va a haber una agenda que responda a nuestras necesidades si no somos nosotras quien lo llevamos. Ya lo hemos visto, incluso también lo hemos visto, y esa crítica también se ha generado, en que no muchas mujeres que llegan a los espacios de poder llevan consigo una agenda con perspectiva de género y una agenda de las mujeres, hay que decirlo de manera muy clara y contundente. Entonces, la participación se vuelve el espacio en el que confluyen de manera articulada las mujeres que requieren formación política, y que esa formación política se construye solidariamente entre nosotras. Oye, sí, ese andar y todo esta que nos compartes, que además escuchándote se escucha muy bonito, pero para poder lograrlo, para poder hacerlo real, para poder hacerlo tangible, pues híjoles, lleva una gran lucha. Y dentro de esa lucha que tú has tenido, ¿cuáles han sido los obstáculos que tú has enfrentado para consolidar tu trayectoria? Pues creo que, como he mencionado hace un momento, de entrada me parece que la estigmatización que recae sobre una cuando una se posiciona políticamente desde un lugar. Y esa estigmatización es fuerte porque, digo, ahorita estoy en una posición de poder en donde sigue recayendo esa estigmatización, pero en menor grado. Cuando era profesora e investigadora, que no detentaba un espacio que se considere tanto de poder, esa estigmatización servía incluso para que me mandaran personal de seguridad al evento al que yo fuera, ¿no? En el sentido precisamente de quién sabe qué va a hacer. Ahora, en la posición de poder, el estigma continúa, porque lo que se refieren más bien ahora es que las decisiones que tomo son decisiones que están orientadas a una postura muy radical, cuando en realidad ni siquiera se tiene una lectura política adecuada de qué significa la radicalidad. Más bien es que una se enuncia feminista y automáticamente en un seno conservador, principalmente de la facultad en la que yo me formé y en la que he elaborado, que es la Facultad de Derecho, una facultad eminentemente masculina y eminentemente conservadora, quizá de las más conservadoras en la universidad, es evidente que a los ojos de todos mis compañeros, pues yo soy señalada desde vuelatrenes hasta feminazi, ¿no? Sí. Y pues yo siempre me pregunto, bueno, pues no, yo no he puesto ninguna bomba en las vías y tampoco he asesinado a nadie, pero eso habla justamente de la postura o del imaginario colectivo que pervive cuando una se enuncia desde esas posiciones políticas. Y eso evidentemente pues que genera obstáculos en la comprensión de desde dónde una posiciona cosas. Entonces lo que una posiciona pareciera que da temor o pareciera que no es acertado porque se considera que está sesgado, cuando creo que lo que yo defenderé siempre es que los feminismos nos permiten tener una lectura política plural, que no significa excluir a los hombres, significa incluir a las mujeres, en este caso en la vida pública, y eso pareciera que no es entendido, pero no es entendido justamente por el concepto que hace un momento acabo de decir, que es el de que están despolitizados y que más bien les atraviesa un fuerte conservadurismo político que lo llevan en su ADN. Fíjate, y tomando en consideración estos obstáculos que tú ya has tenido que saltar, tomando en consideración
todo lo que has tenido tú que demostrar, porque además no basta con tener un certificado académico que te diga que eres o estás preparada para tal, porque no es suficiente. Así es. O sea, falta además creerte. O sea, sí, ya lo tienes, pero a ver, o sea, demuéstrale, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, ¿tú qué consideras que tendrían que ser las herramientas con las que debemos contar las mujeres para poder incidir en la vida pública, ya con toda la experiencia que tú tienes en este andar? Pues creo que la primera que la considero fundamental es perder el miedo. Esa me parece que es importante y no se pierde el miedo sola, Carla. Creo que eso también lo diría de manera muy puntual. Una pierde el miedo en lo colectivo, porque cuando una se enfrenta sola al escenario público, el escenario público es bastante virulento. Entonces, saberte acompañada es quizá fundamental. Eso sería lo primero que diría. Lo segundo, que viene justamente de perder el miedo en lo colectivo, tiene que ver con lo que ya hace unos momentos también señalé, que es la posibilidad de articularte con otras. Hay que aprender a trabajar con otras mujeres, romper con estos imaginarios que se han sostenido dentro de la cultura popular de que mujeres juntas ni difuntas. Esa es una aberración o es una construcción en el imaginario que viene desde la raíz patriarcal, que efectivamente no quiere que nosotras nos encontremos, porque encontrarnos para nosotras implica el podernos compartir saberes y compartir experiencias y protegernos o acuerparnos entre nosotras. Eso sería lo segundo que diría, que es articularse, esto que hablaba hace un instante de construir redes. Y quizá como tercer momento de ese proceso de articulación, yo colocaría el proceso de incidencia, y la incidencia es compleja, porque tú lo decías hace un momento, bueno, diciéndolo discursivamente suena muy bien. Incidir implica poner el cuerpo, y no todas estamos dispuestas a poner el cuerpo. Lo digo con base en la experiencia, porque poner el cuerpo significa que pongas incluso en riesgo a tu familia, significa que posiciones cosas, significa que se pueda tambalear hasta tu trabajo, significa que pesen sobre ti señalamientos, y requerimos de eso. Y creo que ahí se desprende algo muy importante que no hemos querido discutir desde las agendas feministas en la política, que sí se requieren esos liderazgos, sí necesitamos fortalecer a aquellas que conjuntamente con nosotras están dispuestas a poner el cuerpo, porque necesitamos quien lleve y quien abra y quien sea punta de lanza, pero necesitamos fortalecerlas. Entonces, ese poner el cuerpo del que hablo se sostiene, pero se sostiene con las otras. Entonces, creo que es fundamental ese tipo de herramientas que son desde lo individual hasta lo colectivo, pero que se trazan justamente a partir de la conciencia que una pueda tener de que como mujeres merecemos y tenemos derecho, más que merecer, tenemos derecho a participar en el ámbito público. Fíjate, y sobre todo he visto con algunas situaciones dentro de mi labor como consejera y acompañamiento a algunas mujeres que han andado, que quieren, son candidatas o están por incursionar en este ámbito político electoral, que yo siento que nos falta, a lo mejor no todas, pero una parte importante, que es creerla. El creérnosla a nosotros mismas, que podemos, que somos, que estamos, que incidimos, ¿sí? Yo creo que es como uno de los primeros pasos, que es como una barrera bien difícil luego de quitarte por todo lo que traes en tu cabecita de tiempo atrás. Es un proceso social colectivo, sí, que a las mujeres se nos ha dicho es un no lugar, eso lo dirían los antropólogos y antropólogas, que el espacio público es un no lugar para nosotras. Entonces, asumir que sí puede ser un lugar para ti implica que te cuestiones si tienes la capacidad, y lo hablo incluso en términos de eso, porque históricamente y socialmente a las mujeres se nos ha considerado que no teníamos la capacidad jurídica, por ejemplo, para detentar propiedad, para decidir con quién nos casábamos, para decidir cuántos hijos teníamos. Entonces, asumir
esa autonomía sobre nosotras implica pues una ruptura muy importante, y por eso decía hace un momento, no todas estamos dispuestas a eso. Yo siempre les digo que cuando yo tuve la fortuna de tener la formación que tuve sobre feminismos, nunca nada volvió a ser igual en mi vida, ¿no? Al día de hoy yo no puedo ver el mundo de otra forma, y eso también ha significado dolores, ¿no? Eso también ha significado pérdidas, y asumir eso, insisto, no cualquiera puede hacerlo. El caso es que para que no todas tengan que pasar eso, tendríamos que estar las otras para sostener, y es ahí cuando me refiero a que deseamos que las que vienen detrás de nosotras, que mi hija, tu hija, su hija, puedan en su momento decidir sin miedo y considerarse suficientes porque a veces es eso, dudamos porque se nos cuestiona. Yo puedo decirte, en la silla de la que justamente acabas de decir, antes de mí, nadie había tenido el nivel de estudios que yo tenía, pero a mí esa es la que se cuestiona, ¿no? A ellos nunca se les ha cuestionado, nunca se les ha exigido nada. Hay una conformidad incluso entre quien ni título de abogado tenía, pero estaba detentando la silla, y jamás se dijo, hubo un silencio absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que el espacio público, que es un espacio de disputa de poder, a nosotras nos va a estar escrutando absolutamente todo, porque el mensaje que continuamente se envía es que es un no lugar para nosotras, como lo decía al principio. Fíjate, considerando todas las palabras que nos dices, que además yo creo que a muchas nos tocan, ¿no? Nos tocan y nos retocan y nos retumba, porque dices, híjoles. No, lo que le atraviesa a una nos atraviesa a muchas. Sí, a muchas. Entonces, escuchándote, con todas estas cuestiones que nos platicas desde tu trinchera, desde tu cancha, desde la silla como la abogada general de la Universidad Autónoma, como además parte aliada del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, ¿cómo podemos favorecer la participación política de las mujeres? ¿En qué podemos aportar? Yo creo que identificando primero estos escenarios donde podemos incidir quienes tenemos condiciones, y hay que decirlo con todas sus letras, de privilegio para poder acercar esas herramientas de las cuales tú hablabas, ¿no? Y qué escenarios, por ejemplo, desde la universidad, a mí me parece un gran escenario, porque la vocación de la universidad pública es que es una universidad para que accediera a la clase obrera popular a la formación, y eso no hay que olvidarlo. Es el espacio que permite justamente el acceso a la educación pública superior a quienes lo tuvieron históricamente negado. Y por eso considero que es un gran espacio sobre el que se puede incidir. Ahí me parece que el observatorio puede contribuir de una manera muy amplia en la formación de las mujeres jóvenes. Considero que ese es quizá uno de los escenarios fundamentales, y eso me refería con identificar escenarios. Hay politólogas que atinadamente han recuperado en sus investigaciones o hecho énfasis en sus investigaciones que el primer espacio de construcción de trayectoria política de las mujeres es la universidad, en muchas de las que están ahora en la esfera pública. Pues tendríamos que ser las más, y creo que un espacio como este amerita un esfuerzo de enfocar o de llevar las baterías a formar a las mujeres universitarias jóvenes para que puedan tener herramientas de liderazgo y de participación política, para que justo no sean instrumento luego de los grupos estudiantiles que suele haber, que son conformados en estructuras más amplias partidistas hacia afuera, sino que sean fin por sí mismas, no instrumentos de otros, sino fin por sí mismas, capaces de llevar, como decíamos hace un momento, las necesidades de las mujeres universitarias a esos espacios de incidencia, porque luego es lamentable justamente ver cómo se instrumentaliza la causa de las mujeres o la participación de las mujeres también por la cooptación que se hacen, y porque hay que decirlo de manera muy clara, los partidos políticos como estructuras también patriarcales, pero estos liderazgos políticos también masculinos que fagocitan las luchas de las mujeres y que despolitizan en muchos de los casos a quienes en algún momento han ido construyendo estas trayectorias al interior, por ejemplo, de las universidades públicas. Entonces yo consideraría que hay una posibilidad muy grande de aportación del observatorio en el espacio, en el escenario de lo que corresponde a la universidad. Pues gran
gran espacio, gran oportunidad, gran cancha que tenemos para poder seguir haciendo labores, trabajos, y que me da muchísimo gusto de verdad que mujeres como tú estén en una posición de privilegio, como bien lo dices, que tengamos la oportunidad de poder hacer algo para seguir incidiendo en la participación de las mujeres en la vida política del Estado de San Luis Potosí. Y bien lo dices, impulsar a todas las mujeres jóvenes. Y sí, yo creo que esta casa de estudio es de donde salen definitivamente. Así es. Es de donde salen. Entonces, yo creo que vamos a hacer y seguiremos trabajando, porque pues de aquí ya se sale un compromiso en seguir haciendo y aportando, porque aparte son actividades gratificantes. ¿No te pasa que, aunque pues sí hay lucha y hay resistencia, eso y es lo que alimenta tu espíritu, te deja de veras una... No sé ni cómo decirlo, pero es como una liviane así, una satisfacción, algo que dices, ya, voy poniendo palomitas en mi vida, ¿no? El encuentro con las otras siempre será gratificante. Siempre, así es. Pues agradecemos muchísimo Al contrario, este Carla, tiempo, tus palabras, tu conocimiento que nos compartes, gracias. toda esta experiencia de vida personal, pero profesional, pero como mamá, como hermana, como hija, como todo, porque pues no podemos dejar a un lado todo lo que somos en este actuar, ¿no? Entonces lo vamos cargando y nada más vamos acomodando las cosas un poco. Así es. Pues yo al contrario agradecida contigo también con el espacio que ahora se abre desde el observatorio, que me parece que también es un nuevo capítulo de este espacio organizativo para nosotros. Muchas gracias. A ti.